cimentar nuestra fe en nosotros, sino Jesús dijo, tened fe en Dios, que es distinto. No fe en mi capacidad, porque todos somos muy limitados. Entonces, cuando nosotros vemos a la luz de la Biblia lo que Jesús dijo en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, creer en Él es distinto de creer en uno. Por eso que esa fe se convierte en nuestro fundamento. Así que, por favor, si usted ha hecho inconscientemente un cambio de fundamento, porque escucha por YouTube, por otros medios, en televisión, lee algunos libros, y que parece que es doctrina bíblica, lo que sucede es que esos pensamientos o el humanismo lo han realmente tratado de justificar añadiéndole versículos bíblicos. Entonces dice, no, pero la Biblia dice esto, porque cita un versículo supuestamente para apoyar una posición humana. No, hermano, la Biblia no está para apoyar ideas humanas. Más bien nosotros tenemos que aceptar la idea de Dios, que es diferente, que es el Evangelio. Entonces, cuando hablamos del fundamento del cristianismo, es sencillamente la persona de Jesús, como dice la Escritura. Y es ahí donde está el fundamento de nuestra fe. Ahora, hablamos acerca de la necesidad de conocer y vivir la verdad. Jesús estaba en el último día de la fiesta de los tabernáculos, cuando derramaban agua. Y en eso que Jesús dice, el que tenga sed, ven a mí y beba, y de vuestro interior correrán ríos de agua viva. Lo que Jesús estaba diciendo es hora de pasar de las ceremonias, de las ideas, de las sombras, de la tipología a la realidad. Porque el agua que estaban derramando ceremonialmente como una celebración, milenaria, prácticamente no habían entendido que lo que Dios quería decirles con esa celebración era que el Espíritu Santo vendría a ser el agua que les llena y les satisface su alma. Por eso Jesús en el versículo 39 dice, esto dijo del Espíritu que habrían de recibir, quienes, oiga bien, los que creyesen en Él. En otras palabras, nadie puede recibir el Espíritu de Dios si no cree en Cristo Jesús, como dice la Escritura. Ahora, veíamos también la importancia de lo que es la necesidad de creer en Jesús, como dice la palabra del Señor. Ahora, hay falsas creencias sobre la persona del Señor Jesucristo y mencionábamos algunas cosas, sobre todo porque cuando nosotros dejamos de sembrar la buena semilla, la verdad, entonces el enemigo ocupa ese espacio para sembrar el error. Y hablábamos de algunas opiniones sobre lo que algunos piensan sobre lo que es el cristianismo, sobre todo sobre la persona de Jesús. Se hizo una encuesta en los Estados Unidos sobre la fe que profesaban no solamente jóvenes, sino también los adultos. Y lo triste es esto, que en la investigación de Ligonier Ministry reflejó que el 62% de los millennials creen que la salvación es única en Cristo. O sea que, hermanos, es una crisis. Debería de ser el 100%. Entonces, ellos están creyendo otro tipo de doctrinas falsas. El 78% cree que Jesús es creado por Dios, que no es el creador, sino que Él es creado. Entonces estamos hablando que ellos creen dentro de las iglesias evangélicas que Jesús es una criatura y no es el creador. Eso sí, esto nos da un diagnóstico que si alguien tiene esta clase de fe, ¿cómo el Espíritu de Dios va a intervenir en su vida en tanta incredulidad? Dios nunca va a apoyar el error. Mi pregunta, ¿cuál es la confianza que usted tiene en Jesús? ¿Lo mira como un profeta, como un iluminado? ¿Lo ve como un maestro? ¿Cómo lo está viendo? ¿Cuál ha sido su trasfondo? ¿De dónde viene usted? ¿De algún grupo esotérico? ¿Viene de un grupo religioso? Si usted todavía conserva esas ideas, entonces no se queje de que no tiene respaldo por parte de Dios, porque Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, no como opinan las religiones ni la filosofía, sino qué es lo que dice Dios mismo de sí mismo. Eso es lo importante. Ahora,
Esto se proyecta en muchas, por ejemplo, falsas opiniones de las religiones. Por ejemplo, el judaísmo cree que Jesús no es el Mesías. En el budismo consideran que Jesús es un maestro más. El Islam cree que Jesús es un profeta inferior a Mahoma. En el caso de la ciencia cristiana creen que Jesús es un hombre humano, una idea divina. Los mormones creen que es el primogénito de los demás espíritus hijos de Dios. En otras palabras, que es una especie de ser angelical, pero es el primogénito de toda esa creación angelical. Y los testigos de Jehová, ellos creen que Jesús es la primer creación de Dios. Es una doctrina arriana del siglo III de la era cristiana. Entonces, ellos creen que Jesús es la primera criatura que Dios hizo. Lo que hoy día lo están creyendo muchas iglesias evangélicas en los Estados Unidos. El espiritualismo cree que Cristo es lo mismo, que no fue más que un medium de un orden alto. Además de eso, la cienciología, ellos creen que es un gran maestro. Las religiones místicas del oriente o del este lo han considerado a Jesús como uno de una larga línea de maestros que se hacían a sí mismos divinos. Hasta el día de hoy eso prevalece y dentro de todos ellos que se creen que son divinos. La iglesia unificada, ellos creen acerca de Cristo, lo consideran como un hombre no diferente a nosotros, excepto que fue sin pecado original. Además de eso, vemos, hermanos, qué es lo que la Biblia dice. Esto es lo que estábamos hablando hoy por la mañana, especialmente en los 66 libros de la Biblia. Cuando Jesús dice acá, el que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Bueno, Génesis dice que Jesús es nuestro Dios creador. Éxodo dice que Jesús es nuestro Cordero Pascual. Levítico habla de que Jesús es nuestro sacrificio por el pecado. Números habla que Jesucristo fue levantado por nosotros. Deuteronomios habla que Jesús fue nuestro verdadero profeta. Josué dice que Jesucristo, nuestro capitán de nuestra salvación. El libro de Jueces y Ruth habla que Jesucristo, nuestro libertador y redentor. Segundo libro de Samuel, segundo libro de Reyes y segundo libro de Crónicas habla que Jesucristo es nuestro rey. Esdras y Nehemías, estos dos libros dicen que Jesucristo en forma central es nuestro restaurador. Esther, este libro habla que Jesucristo es nuestro abogado. Job habla que Jesucristo es nuestro redentor. El libro de los Salmos habla que Jesucristo es nuestro todo. Proverbios habla que Jesucristo es nuestra sabiduría. Eclesiastés habla que Jesucristo es el fin de nuestra vida. El libro del Cantar de los Cantares nos dice que Jesucristo es el amor de nuestra vida. Isaías nos habla que Jesucristo es el Mesías. Jeremías y Lamentaciones nos habla que Jesucristo es el renuevo justo. Ezequiel nos habla que Jesucristo es el Hijo del Hombre. Daniel nos habla de este libro que Jesucristo es la piedra que hiere. Oseas nos habla que Jesucristo es el sanador. Joel nos habla que Jesucristo es el redentor. Amós nos habla que Jesucristo es el sembrador celestial. Abdías nos habla que Jesucristo es nuestro salvador. Jonás nos habla que Jesucristo nuestra resurrección y vida. Miqueas nos dice que Jesucristo es el testigo. Nahum habla de Jesucristo nuestra fortaleza. El libro de Habacuc nos dice que Jesucristo es Dios de nuestra salvación. Sofonías nos dice que Jesucristo es el Señor. Ageo nos habla que Jesucristo es el deseado de las naciones. Zacarías nos dice que Jesucristo es el renuevo justo. Malaquías nos dice que Jesucristo es el Hijo de justicia. Aleluya. Ahora, cuando vemos en todo esto, nos habla que hay un mensaje central sobre una persona, toda la Biblia, Jesús. Por eso Jesús dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. En otra oportunidad Jesús dijo, las Escrituras dan testimonio de mí. Bueno, claro, no vamos a avanzar en lo que dice el Nuevo Testamento. De eso hablamos también durante la mañana, lo que dice las epístolas, hasta el libro de Apocalipsis, cuando nos habla y termina de esta manera el libro de Apocalipsis, diciendo que Jesucristo es el Rey triunfante, ¿no? Entonces, vemos que toda la Escritura habla acerca de Jesús. Ahora, decíamos también que un acercamiento más, digamos, específico de toda la generalidad que hablan los libros, veamos dos ramas importantes, es decir, dos conceptos, dos verdades, pero que son una en sí misma, es la humanidad de Cristo y la divinidad de Jesús.
lo que dice la Biblia acerca de su humanidad a lo largo de todo el Antiguo Testamento y también lo que la Biblia dice acerca de su divinidad. Entonces, hacíamos algunas referencias importantes sobre este tema. Entonces, veíamos, por ejemplo, el sacrificio que hubo en Génesis para vestir a Adán y Eva, que nos habla de que un día vendría un cuerpo que iba a cargar el pecado de cada uno de nosotros. Hay muchos más detalles sobre esto y los que no vinieron por la mañana pueden escuchar a través de la página web de la iglesia o su aplicación o por televisión. Van a escuchar la conferencia o las clases más bien de esta mañana y hablamos un poco más sobre esto. Pero también habla de la simiente de la mujer. Eso es específico porque tiene que ver con el cuerpo del Mesías, el cuerpo de Cristo. Y esa promesa se le hizo en el momento o posterior al pecado de Adán y Eva, que esta simiente le iba a aplastar la cabeza a la serpiente antigua. Ahora sabemos todo eso que, hermanos, se cumplió en la cruz del Calvario. Porque Gálatas nos dice que la simiente de la mujer es Cristo Jesús. Entonces, vemos, hermanos, que la simiente, que es Cristo, como lo habla también en Hebreos, nos habla que Dios prácticamente lo que hizo fue formar el cuerpo de Cristo dentro del vientre de la Virgen María, la simiente de la mujer, para que de esa manera estaba hablando de lo que es la humanidad o el cuerpo del Señor Jesucristo, a través del cual le iba a dar un golpe mortal en la cruz del Calvario a Satanás. Y hay muchos versículos que estuvimos hablando sobre eso. Y Dios le dijo a Abraham que dentro de su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Es el mismo concepto que viene desde Génesis y va cruzando a lo largo de los años. Prácticamente cuando nos encontramos ya en el capítulo 49 de Génesis, hablábamos de que Jacob, siendo anciano, empieza a dar una palabra, una revelación de Dios a sus hijos. Y habla que esa simiente iba a venir a través de la tribu de Judá. Y en esa tribu de Judá, claro, vendría, por eso que se le llama el león de la tribu de Judá. Porque hace referencia a eso. Entonces, cuando hace la ilustración o hablando de esta, digamos, esta sombra de un león, está hablando de la victoria de Cristo. Entonces, de ahí que vemos que dentro de esa promesa que Dios le hizo a Judá, iba a venir esa simiente que sería llamada Shiloh. Y Shiloh significa ¿quién es este? En otras palabras, está hablando de la sorpresa, la maravilla, la gloria de algo que no se puede comprender, pero sí poder experimentar. El milagro de la encarnación. Por eso que vemos que todo esto, a lo largo de toda la Biblia, en este caso se le llamaba Shiloh, ¿quién es este? O sea, ¿se recuerda lo que los discípulos dijeron? ¿Quién es este que el viento y la mar le obedecen? O sea, muchos no podían entender que dentro del cuerpo de Cristo estaba Dios mismo. A este también se le conocía como profeta. Además de eso, se le conoció como el hijo de David. Y eso hacíamos referencia durante esta mañana. Ahora, es muy importante el hecho de poder entender la importancia del cuerpo de Jesús. Pero también es fundamental el poder, hermanos, creer en lo que es la revelación de la divinidad del Señor Jesucristo, del Mesías. Esto es lo que en teología se conoce como la unión hipostática, es decir, que las dos naturalezas vienen a estar en una misma persona, la naturaleza humana, la naturaleza divina, lo cual hablábamos brevemente hoy por la mañana. Ahora bien, esa unidad está representada por el nombre Jesucristo. El nombre Jesús está referido al cuerpo, a la humanidad de Jesús. Y el nombre Cristo está referido a la divinidad. Entonces cuando decimos
Jesucristo, o la Biblia dice Jesucristo, está hablando de la naturaleza humana y la naturaleza divina en una misma persona, que es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, al poder comprender esta parte, entonces nos lleva a que veamos el otro lado, aunque muchas de las referencias que vimos sobre el cuerpo también tienen que ver las referencias con la parte de la divinidad, es decir, que Jesús era Dios. Veamos una de las referencias, tipológicas que encontramos ya en el Antiguo Testamento, el tipo del maná. Cuando Dios, vean, miren hermano, me encanta esto. Dios es el mejor maestro, por supuesto, de todos, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento, como no podían ellos comprender conceptos espirituales porque no tenían el Espíritu Santo morando dentro de ellos, era necesario explicárselo a través de visuales. Por eso que el Antiguo Testamento nosotros lo vemos ahí con muchas figuras. Por ejemplo, el tabernáculo. Vemos ahí cortinas, vemos colores, vemos distintos materiales, muchas cosas. Como cuando usted entra a a un aula de párvulos. ¿Cómo las adecúan los maestros? Con muchas figuras, con muchos colores, bien bonito, ¿no? Pero una aula de adultos es distinto, porque los niños aprenden mucho visualmente. Entonces, así también en el Antiguo Testamento, Dios quiso dar una enseñanza visual. Entre ellas está el maná. Cuando el maná, aunque ellos tenían hambre, pero entonces Dios hizo provisión de ese maná. Ahora, el nombre maná es interesante lo que significa. Entonces, significa sencillamente, ¿qué es esto? Cuando ven que cae del cielo el maná, estoy seguro que decían, parece semita, pero no. Quesadilla, pupusas. Entonces, ¿pero qué es esto? Lo interesante es que el maná tenía todas las proteínas, todos los minerales, todo lo que el cuerpo humano necesita para ser sustentado. Y la dieta que Dios les había dado a ellos era maná por la mañana, maná al mediodía y maná en la noche. Ahora bien, cuando vemos esto, es realmente maravilloso porque todos veían que el maná venía del cielo. Por eso se le llamó pan del cielo. Lea conmigo lo que dice el Salmo 78 en el versículo 24. Dice así: Él hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Ahora, está hablando, cuando habla de los cielos, significa que el origen es divino. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarlos. O sea que ese pan que viene del cielo sacia, llena todos los vacíos. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 3, nos habla aquí la Escritura una vez más acerca del maná, cuando dice en 1 Corintios 10, 3, y todos comieron el mismo alimento, oiga esto, espiritual. Entonces, la figura o la tipología del maná en el Antiguo Testamento apuntaba a algo espiritual. Ahora, ¿qué es ese maná? Escuchemos las palabras del Señor Jesús en Juan 6, 33 al 35, donde el Señor dice: y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. En otras palabras, Jesús está diciendo que el maná en el Antiguo Testamento era una tipología, era una sombra que anunciaba algo en el futuro. No es el verdadero, sino una sombra. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, oiga esto, Jesús está diciendo
que ese pan es el que descendió del cielo. Entonces ellos dicen, sí, entonces danos ese pan. Y Jesús mismo dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Maravilloso, ¿no? Entonces, lo que está diciendo Jesús, que Él es divino. Es el pan que descendió del cielo, y por eso dice, yo soy el pan de vida. ¿Quién es el que tiene la vida? Dios. ¿Quién puede dar vida eterna? Dios. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy el pan del cielo, entonces está diciendo que Él es divino. Aunque su cuerpo tiene una apariencia de un hombre de 33 años. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, cuando el Señor Jesús escribe manda una de las cartas a la iglesia de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 17, a la iglesia de Pérgamo, dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná. Mire qué lindo. O sea, estamos entrando a la profecía. Daré a comer del maná escondido. Maravilloso. En otras palabras, el maná escondido tiene que ver con las sorpresas que Dios tiene para usted y para mí en Cristo. Yo conozco a varias personas que no se aguantan por revelarle a alguien cuando le dan un regalo. Aunque viene envuelto, pero dice, mira, ¿sabes qué viene adentro? No me diga nada. Quiero que sea una sorpresa. Entonces Dios, como nosotros no podemos entender muchas de las cosas que van a suceder, entonces Él tiene eso en carácter de una sorpresa. Entonces dice, les daré, usted y yo al aceptar a Cristo tenemos ya el maná del cielo, se llama Jesús. Pero cuando Jesús dice, os daré del maná escondido, tiene que ver con muchas de las cosas que un día vamos a recibir. Por eso Pablo dijo que las cosas que Dios ha preparado para nosotros no han subido a la mente, al corazón del hombre. No podemos imaginarnos la grandeza de todo aquello. Ahora, si no entiendo lo terrenal, mucho menos voy a entender lo celestial. Entonces, por eso que la sorpresa que se va a dar va a ser en lo que se conoce en la Biblia como las bodas del Cordero. Así como cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio y vienen a ser una sola carne, las bodas del Cordero nos hablan de que nosotros vamos a tener, hermanos, algo que se perdió en el jardín del Edén. Cuando el hombre pecó, Adán y Eva pecaron, la imagen y la semejanza fueron enajenadas, fueron alteradas. De tal manera que en 1 de Juan capítulo 3 nos dice la Escritura, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y estamos hablando que Juan, cuando dice esas palabras, tenía más de 90 años. El discípulo que se recostó en el pecho de Jesús decía, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahora, cuando se habla de Juan como apóstol, wow, un hombre de éxito en todo, maravilloso. Dios le había revelado muchas cosas, un hombre con un carácter transformado. Antes Jesús le dijo, tú eres un Boanerges, ¿no? ¿Se acuerdan? Hijo del trueno, ¿habrán hijos del trueno aquí? Bueno, entonces Dios cambió su carácter a un hombre amoroso. Y bueno, sin embargo, él sabía que todo lo que tenía de Dios no era ni siquiera la sombra de lo que iba a recibir. Entonces, dice, inspirado por el Espíritu Santo, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Ese concepto es tan profundo, por supuesto, no es que vamos a llegar a ser Dios, eso no. Pero la semejanza que se perdió va a ser restaurada. Es decir, las capacidades que se perdieron en el jardín del Edén, ahora Dios nos la va a dar. ¿Por qué? Porque estaremos inmersos en la gloria de Cristo el Señor. Entonces, la inteligencia, las capacidades serán, hermanos, impresionantes. Albert Einstein quedará así.
Usted dirá, qué prepotencia. No es, hermano, es que es la verdad. Pero Dios, que Albert Einstein se ha convertido, ¿verdad?, al Señor, o cualquier otro gran científico. Pero el punto es que ese maná escondido, Dios nos está hablando de lo que llegaremos a ser. Entonces, por eso que es un tipo de ¿qué cosa? De la divinidad de Cristo. Vemos uno de los títulos, que es Hijo de David. De esto estuvimos hablando, pero solamente quiero traer a colación el versículo 2 del Salmo 2, cuando dice, se levantarán los reyes de la tierra, príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Esta palabra, en esta específica porción bíblica, la palabra su ungido es una palabra compuesta de este nombre, Yahvé Mashiach. Es decir, está hablando de Jehová, el ungido. O sea que David está reconociendo en este salmo que el ungido es Dios. De hecho, lo dice Hebreos 1, 5 al 6, cuando dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Está diciendo que todos los ángeles le adoren. Ahora, ¿por qué le está diciendo que los ángeles le adoren? Los ángeles no tienen que adorar a otro ángel. Los ángeles solo adoran a Dios. Entonces, ¿por qué está diciendo adórenle los ángeles? Porque Jesús es Dios. Entonces está hablando entonces aquí de la divinidad. Y eso que, por ejemplo, allá en Mateo capítulo 22, versículo 41, el Señor Jesucristo se encontraba en la sinagoga. Y dice la Escritura, y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Y él les dijo, pues como David en el Espíritu, o sea, Jesús está reconociendo o está certificando que David habló inspirado por el Espíritu Santo en los salmos. O sea, son inspirados por el Espíritu. Como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Tremenda pregunta. Y dice, y nadie le podía responder palabra. ¿Por qué no podían responder? Porque no estaban entendiendo que el hijo de David es superior al rey David. El hijo de David es Dios hecho carne. Por eso David en el Espíritu le llama Señor. Y el título Señor viene de la palabra, uno de los nombres de Dios, Jehová, el que es. La traducción del hebreo al griego en la Septuaginta es la traducción griega del hebreo algunos años antes de Cristo. Entonces, cuando ellos traducen el nombre Jehová en el Nuevo Testamento, lo traducen como Señor. Y cuando en el Nuevo Testamento dice Señor, es el mismo concepto de el gran yo soy. El que es, y eso es lo que significa el nombre Jehová. Entonces, cuando dice aquí, ¿cómo es que David le llamó Señor? ¿Cómo es que David le llama a su hijo Dios? ¿Por qué? Porque Dios, por el Espíritu. Entonces, cuando empezamos a ver esta divinidad en la persona de Jesús, entonces puedo ver la capacidad de Cristo. Puedo ver dónde estoy yo parado. Si estoy parado en Cristo, en esa verdad, entonces puedo tener confianza para enfrentar los desafíos de la vida. Pero también otro aspecto importante que revela la divinidad del Mesías en el Antiguo Testamento es el nombre, o más bien viene a ser una teofanía, y también es el nombre de el ángel de Jehová. Cuando en la Biblia habla del ángel de Jehová, es una teofanía, es decir, una aparición de Cristo, en este caso
como una representación o en una figura angelical. En Génesis capítulo 31, versículo 11, dice, y me dijo el ángel de Dios, oiga, dice el ángel de Dios en sueños, Jacob, yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Oiga esta expresión, yo soy el Dios de Betel. Primero dice el versículo 11, y me dijo el ángel de Dios. Y el versículo 13 dice, yo soy el Dios de Betel. Porque Dios estaba manifestando a Jacob en sueño a través del ángel de Jehová. Es lo que se conoce como una teofanía. Ahora bien, no solamente ahí se revela la divinidad, pero hablamos también, hoy por la mañana, sobre el término el Hijo de la Virgen, conocido como Emanuel. En el capítulo 7 y versículo 14 de Isaías dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Muy bien. Entonces, Dios con nosotros. ¿Cómo es que Dios está con nosotros? A través de un cuerpo. O sea, tomó forma humana. Por eso ese niño que nace en Belén de Judea, oiga esto, ¿se recuerdan ahí esa porción de la Escritura cuando nace el Señor Jesús? Y vienen los magos y dice, su estrella hemos visto en el oriente. ¿Alguno de ustedes tiene alguna estrella? Estrella. ¿Por qué? Porque Él la creó. Su estrella hemos visto en el oriente. Entonces, maravilloso, ¿no? Ellos reconocieron que el niño que había nacido en Belén de Judea era Dios. Por eso, cuando vienen los magos, se postran delante del niño y lo adoran. Y recuerde que solo a Dios hay que adorar. Y ahí estaba José y María. Si ellos hubieran considerado que no era Dios, no lo hubieran permitido, le hubieran dicho a los magos, olvídense, no pueden ustedes estar adorando a un niño. No, estaban adorando a Dios en ese cuerpo. Entonces, vemos este Mesías, el Hijo de Dios, que nos habla de su divinidad. O sea que hay dentro de ese cuerpo hay una naturaleza divina. Entonces, por eso que en Isaías 6, capítulo 9, versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido, y hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. ¿Por qué le llama admirable? Porque es algo que supera la imaginación. Y es algo tan grande que no se compara a nada de esta tierra. Pero no solamente eso, se le llama consolador, porque dice, no se llamará su nombre admirable, consejero. Está hablando que es el que da las instrucciones, el que da orientación. Pero también se le llama Padre, gran Dios, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces ese niño, a él tiene el nombre gran Dios, Padre eterno y príncipe de paz. Pero también se llama Dios fuerte. En Isaías 10, 21 dice, el remanente volverá y el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. En el contexto está hablando del Mesías. Y dice, y volverá al Dios fuerte, referido al Cristo, al Mesías. Pero también se le llama a ese niño todopoderoso. Y este es un atributo o una característica que solo Dios tiene. Isaías 11:4 dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y erguirá con equidad por los mansos de la tierra. Herirá a la tierra con vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. O sea, está hablando de su omnipotencia. Pero también habla que Él es el Mesías, el Eterno. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña de estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor
en Israel y sus salidas son desde el principio, desde los días, oiga, desde los días, ¿desde dónde? De los días de la eternidad. Entonces, cuando vemos que habla de días de la eternidad, solo Dios es eterno. Y aquí está hablando de quién, del Mesías, pero también habla otro término que es el Hijo del Hombre. Este término Jesús lo usó muchísimo. Y es importante que nosotros entendamos lo que esto significa. Cuando dice el Hijo del Hombre, en Daniel 7:13, vea lo que dice aquí. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como hijo. ¿De dónde viene? Del cielo. Como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. ¿A quién se refiere aquí el anciano de días? A Dios. Y le hicieron acercarse delante de él. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todos los cielos sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Entonces estamos hablando aquí, este título, Hijo del Hombre, está referido al Mesías. ¿Dónde es que se encuentra? En el cielo. En Marcos 14:62, Jesús dijo, yo soy, y veréis, oiga esto, Jesús les dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes. Él mismo dice lo que fue profetizado en el libro de Daniel. Eso yo soy yo, el Hijo del Hombre que está con el anciano de día, el Padre. Entonces, en 1 Corintios 1:30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Estáis en Cristo, o sea, el Mesías. Entonces, en el Mesías, como él es Dios, por eso podemos gozar de sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, cuando aquí en Daniel está hablando, dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Entonces, ahí está hablando que si venía del cielo, es divino. Entonces, y es un gobierno universal para siempre. Por eso el capítulo 7:14 de Daniel dice, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan en su dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, ¿cómo es que hay un reino que nunca va a pasar? Bueno, es muy sencillo, porque el rey es eterno, y ese reino y ese rey es Jesús. Ahora, también hay otro de los títulos que se le da al Mesías, al Cristo, se refiere a la divinidad de Cristo, el término o el título buen pastor. En Zacarías 13:7 dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Jesús utilizó este versículo cuando se refirió a su muerte. El pastor sería herido y todos se escandalizarían, serían dispersadas las ovejas. Entonces, cuando habla aquí de este buen pastor, tiene características totalmente divinas. Siempre en Zacarías, pero en el capítulo 11, versículo 12 dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y oiga esto, y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Esta es una ironía, ¿no? Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Eso se está refiriendo a lo que Judas iba a hacer. En el contexto del capítulo
11 se está refiriendo al Mesías, que sería vendido por 30 piezas de plata. Y Mateo 26, 15 habla del cumplimiento, cuando dice, y les dijo, ¿qué me queréis dar? O sea, esta es la pregunta que hace Judas. Y yo os lo entregaré. Ellos le asignaron 30 piezas de plata. O sea, se está cumpliendo la profecía de Zacarías 11. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. En el tiempo de Jesús, las 30 piezas de plata era el precio para comprar un esclavo en el mercado. Mateo 27:9 dice, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata. Ahora es otro de los profetas, ¿no? Jeremías. Y dice, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Entonces, cuando habla aquí del buen pastor vendido por 30 piezas de plata, se está refiriendo al Mesías, al Cristo. Y que éste sería traspasado, es decir, herido, lo que dice Zacarías 12:10. Y verán al que le traspasaron y habrá gran lamentación sobre la tierra. Es decir, cuando Cristo venga por segunda vez, Israel, que hoy rechaza a que Jesús es el Mesías, verán las marcas en sus manos. Y dice, habrá gran lamentación. En otras palabras, ¿cómo es posible que rechazamos al Mesías si es Jesús el que vino a dar su vida por nosotros y darnos la vida eterna? Ahora bien, si vemos aquí esta rama, y esto es algo muy corto que hemos hablado sobre la divinidad de Cristo, hablábamos en la mañana sobre la humanidad. Estas dos grandes verdades, el cuerpo humano, físico de Jesús y su naturaleza divina, unidas. Es algo que jamás lo vamos a poder comprender, porque la Biblia dice en 1 Timoteo 3, dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Cuando dice misterio, es algo que estaba escondido, pero luego es revelado, que nunca lo voy a comprender a cabalidad. Un día lo vamos a entender, pero eso no significa que no existe. Entonces, cuando nosotros apreciamos y abrazamos las palabras que Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. Por eso hemos citado una serie de versículos, tanto para la humanidad como para la divinidad de Cristo, y que esas dos naturalezas están en una sola persona. Entonces, si yo creo en Jesús de esa manera que la Biblia lo dice, entonces dice, de vuestro interior correrán ríos de agua viva. Es decir, el Espíritu Santo va a intervenir. Esa será la otra clase que vamos a ver. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión. Es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle, Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga, Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore
Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios, y levántese y siga caminando, porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.